Vamos a tratar el último punto aquí de la unidad 5, que son las aplicaciones. Esto pues consiste en resolver algunos problemas, un par de problemas en este caso, ¿no? El primer problema sería una bomba centrífuga que bombea agua, gira a 1000 revoluciones por minuto y tiene las siguientes dimensiones. Aquí dan las dimensiones. Diámetro 1, 180 milímetros. La relación de diámetros igual a 2. El ancho a la entrada del rodete, el ancho a la salida, el rendimiento hidráulico, el rendimiento del motor eléctrico, el rendimiento mecánico. Estos los da en porcentaje, estos sin darlos en porcentaje. Recuerden que las fórmulas siempre se usan sin porcentaje. Bueno, el rendimiento volumétrico es 1, la entrada es radial. Los ángulos beta 1 a la entrada y beta 2 a la salida son 20 y 30. Al decirnos entrada radial, ustedes recuerden que prácticamente nos están dando 4 datos. Nos están diciendo que alfa 1 es 90 grados. Nos están diciendo que C1U es 0. Nos están diciendo que C1 es igual a C1M. Y nos están diciendo que W1U es igual a U1. No quiere decir que todos esos datos los vayamos a usar, pero nos están dando toda esa serie de datos. Aquí al decirnos que D2 en D1 es igual a 2, pues quiere decir que D2 es igual a 2 D1, ¿no? O sea, es el doble. Quiere decir que D2 sería 360 milímetros. Muy bien. Hay que calcular que esto, ¿no? Los triángulos de velocidad a la entrada y a la salida del impulsor. El gasto o caudal, la altura de Euler y la energía eléctrica consumida en 6 horas de funcionamiento continuo de la bomba. Muy bien. Pues vámonos en orden. Primero, los triángulos de velocidad. Esto ya se los había dado ahí con los datos, ¿no? El diámetro 1 es este, el diámetro 2, esta edad no lo dieron, despejamos el D2, es el doble de D1 y esto, eso ya lo habíamos visto, ¿no? Calculamos las velocidades tangenciales, o sea, la U1 y la U2. Tenemos las fórmulas, estas son, tenemos la velocidad angular, ¿no? Eso nos lo dan de dato. Y los diámetros, ¿no? Entonces aquí está, U1 sería pi por la velocidad angular en revoluciones por minuto por el diámetro 1 entre 60 me da esto. U2 ya no la hago, simplemente pi n y 60 es lo mismo, ¿no? El diámetro es el doble, quiere decir que la U2 será el doble de esta, 9.42, esta es 18.84. Bueno. Dice que la entrada es radial, eso implica que el triángulo de velocidades a la entrada es rectángulo, ¿no? Aquí está. ¿Qué conocemos? Conocemos esto como dato, conocemos obviamente que alfa 1, ¿verdad? Es 90. Y conocemos U1, ¿no? Que U1 lo acabamos de calcular, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos C1? Que es igual a C1M, pues aquí buscamos las fórmulas de trigonometría con la tangente, ¿no? Porque conocemos este ángulo. La tangente de este ángulo, 20 grados, beta 1 sería igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. C1 entre U1. De aquí despejamos C1, ¿no? Que es igual a C1M. Simplemente sería U1 por la tangente de beta 1. U1 ya lo calculamos, la beta 1 es 20 grados, aquí estaría C1. Y bueno, y W1, ¿cómo lo calculamos? Pues ya lo podemos calcular por el seno, ¿no? O por el coseno, si ya tenemos esto. O por Pitágoras, como decidí aquí, ¿no? Esta es la hipotenusa. Sería la raíz de la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? C1 al cuadrado más U1 al cuadrado, raíz. Se hacen las cuentas, esto sería W1. Este valdría 10.
Pues aquí estaría ya el... Claro, aquí hay que ponerle el valor, aquí sería 3.4 y aquí 10.029. Ya estaría ahí el triángulo de entrada. El triángulo de salida, bueno, este aparentemente es un poco más complicado porque no es rectángulo, ¿no? El triángulo, ¿qué datos conocemos? Pues nada más U2, que es 18, que lo acabamos de calcular, y beta 2, que es 30 grados. Entonces observamos que el triángulo no es rectángulo y solo se conocen dos datos, estos que les acabo de decir. Por lo que no puede resolverse trigonométricamente hablando. O sea, no nos veamos aquí, porque luego veo alumnos que se empiezan a quebrar la cabeza. Oye, ingeniero, y si aplicamos la ley de los cosenos. Oye, ingeniero, y si aplicamos la de los senos. Oiga, ingeniero, y si hacemos Pitágoras acá. Si en un triángulo no rectángulo nomás se conocen dos datos, un ángulo y un lado, que ni siquiera, bueno, sí, un lado y un ángulo, no se puede resolver, entonces ni le busquen. Mejor vamos a buscar en nuestras fórmulas de hidráulica qué otra cosa podemos sacar para que ya nos permita después avanzar trigonométricamente, calcular lo demás. Bueno. Nos piden luego el caudal. Bueno, el caudal es igual, el caudal que entra es igual al caudal que sale. De acuerdo a los datos que tenemos, a los datos de nuestro problema, ¿verdad? Pues vemos que ya tenemos por ahí los datos de la entrada, ¿sí? El diámetro de la entrada es 0.18 metros, ya convertido a metros. Por ahí recuerden, el ancho a la entrada, B1 es 30 centímetros, aquí está el dato. B1, 30 centímetros. Y C1M, que lo acabamos de calcular cuando calculamos el triángulo de entrada, 3.43. Sí. Entonces lo estamos calculando con estos datos a la entrada. ¿Por qué? Porque pues tenemos los datos, ¿no? Si hubiéramos tenido los datos a la salida, pero todavía no tenemos C2M, por ejemplo, ¿no? Entonces, y nos sale este caudal, 0.0582 metros cúbicos por segundo. Multiplicamos por 1000 y serían 58.2 litros por segundo. ¿Por qué por 1000? Porque un metro cúbico tiene 1000 litros. Muy bien, entonces después vamos a tratar de regresar a nuestro triángulo, que faltan datos. Bueno, tenemos esta parte de aquí, ¿no? Esta parte de la ecuación, ¿sí? De aquí, de esta parte de la ecuación, podemos despejar C2M, que es algo que nos hace falta aquí, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Pues sería igual a todo esto, que aquí está, y pi de 2B2 pasan dividiendo, ¿no? ¿Sí? Ok. Bueno. Aquí, ¿qué pasa? Pi arriba y pi abajo se van. De acuerdo a los datos, el diámetro 2 es 2 veces de 1, ¿sí? Entonces aquí sustituimos, ¿no? En lugar de 2 pusimos 2 de 1. Luego este de 1 con el de 1 se van y me queda B1 C1M entre 2 B2. Bueno, B1 ¿cuánto es? 30 milímetros. C1M es esto que ya lo habíamos sacado, entre 2 B2. Si ustedes observan, ni siquiera hay necesidad de convertir esto a metros, ¿no? De todas maneras aquí milímetro y milímetro se van. Es lo mismo dividir 20 entre 30 que 0.03 entre 0.02. Bueno, C2M me da esto. ¿Eso para qué me sirve? Ya tengo esta altura. Sí, a partir de aquí ya me voy trigonométricamente con el triángulo, porque con C2M y este ángulo ya puedo calcular W2U. Si ya tengo U2 y W2U, ya puedo calcular C2U.
Con C2U y C2M ya puedo calcular por Pitágoras C2. Con estos tres lados ya puedo calcular alfa 2. Ya puedo irme, ¿sí? Trigonométricamente. ¿Qué es lo que aparece aquí, no? Con este dato regresamos al inciso A y terminamos de resolver trigonométricamente el triángulo de salida. Aquí aplicamos la tangente de beta 2, C2M entre W2U, despejamos W2U. Nomás váyanlo checando con cuidado, ¿no? W2U sería esto, sale esto. Luego W2, ¿cómo lo sacamos? Lo podemos sacar de diferentes maneras. A mí se me ocurrió hacerlo por Pitágoras. Aquí sacamos W2. Ya tenemos listo nuestro triangulito de este lado. ¿Sí? Bueno, luego, ¿cómo sacamos? Aquí nos va guiando solito, ¿no? Por diferencia. ¿Sí? ¿Qué es esto de diferencia? Pues aquí está. ¿Qué queremos sacar? C2U. ¿Cómo la sacamos? Pues aquí nos fijamos. Tenemos W2U y tenemos U2. Pues entonces por diferencia C2U sería U2 menos W2U. ¿Sí? El mismo triángulo nos va guiando. Aquí calculamos C2U. ¿Sí? Ya teniendo C2U y C2M, calculamos C2 por Pitágoras. Aquí está. Y finalmente, alfa 2. Teniendo ya los tres lados, los podemos calcular por cualquier función trigonométrica. Yo, para no revolver mucho, sigo usando la tangente, ¿no? C2M entre C2U, despejamos C2, esto, y me queda este ángulo. Con esto se completarían los datos del triángulo de salida. Y por lo tanto está completo el inciso A. Ya también calculamos el caudal, que era el B. La altura de Euler, como la entrada es radial, pues esta sería la fórmula. A partir de que ya calculamos todos los valores en los triángulos de velocidad a la entrada y salida, pues ya es muy fácil, ¿no? Porque ya nada más es cuestión de ver los datos, ¿no? La altura de Euler es U2, C2U, hay que ver cuánto vale U2 y C2U, sustituir, y esto valdría la altura de Euler o altura teórica. Luego dice consumo de energía eléctrica después de 6 horas. Bueno, nosotros sabemos que el consumo se da ¿en qué? En kilowatt hora. Chéquenlo porque esto luego representa billetes. El consumo es lo que cobran, ¿no? El kilowatt hora es lo que cobra la comisión, ¿no? Entonces el consumo sería kilowatt por hora, o sea, potencia por tiempo. Entonces tenemos que calcular primero la potencia del motor eléctrico. La potencia del motor eléctrico sería la del accionamiento, o sea, la de la flecha que sale del motor eléctrico, entre el rendimiento del motor eléctrico, ¿no? ¿Sí? Bueno, esta ecuación ahí la dejamos porque todavía no conocemos la potencia de accionamiento. El rendimiento del motor eléctrico sí nos lo dan de dato, pero la potencia de accionamiento no. Entonces ahí marcamos esta ecuación con A. Sacamos nuestro rendimiento, bueno, de la ecuación del rendimiento hidráulico, que es la altura manométrica entre la altura teórica, sacamos la altura manométrica. Acabamos de sacar la altura teórica, que nos salió 27.66, ¿no? Entonces la manométrica, de aquí despejamos, esto pasa multiplicando, sería esto por el rendimiento hidráulico, que no lo dan de dato, esta sería nuestra altura manométrica. ¿Y el rendimiento total cómo será? Bueno, el hidráulico, 0.81, ¿sí? El volumétrico, que nos dieron de dato, que es 1, y el mecánico, que es 0.95, ese es el rendimiento total. Entonces la potencia de accionamiento pues se calcula con la fórmula esta, ¿no? Ese es el peso específico del agua, la altura manométrica que vamos a sacar aquí, el caudal que ya habíamos sacado, entre el rendimiento total. Este sería la potencia de accionamiento. Y la potencia del motor eléctrico con la ecuación A, ¿no? Que sería la potencia de accionamiento entre el rendimiento del motor eléctrico, ¿no? Aquí está. 19.55 kilowatts. Entonces el consumo, que será los 19.55 kilowatts, que es la potencia, por el tiempo, que son 6 horas. Entonces se habrán consumido 117.32 kilowatts hora. Ya habría que ver a cuánto nos cobran el kilowatt hora, cuál es la tarifa, y se multiplica por lo que cueste el kilowatt hora.
y ahí se sacará el costo, lo que tenemos que pagar por 6 horas de funcionamiento continuo de la bomba. Muy bien. Entonces con esto concluiríamos este problema. ¿Sí? Vamos a resolver otro. Dice, una bomba centrífuga gira a 750 revoluciones por minuto, la velocidad angular, ¿no? El desnivel geodésico es el desnivel real, físico, ¿no? Geográfico, ¿no? O sea, entre los depósitos de succión y descarga, ambos están abiertos a la atmósfera, junto con todas las pérdidas de carga exteriores a la bomba es de 15 metros. El ángulo beta 2 de salida del árabe es 45 grados. La velocidad del agua en las tuberías, así como la velocidad meridional en el interior de la bomba, se mantiene constante, igual a 2 metros por segundo. La entrada en los álabes es radial. El rendimiento hidráulico de la bomba es 75%. El ancho, aquí me equivoqué al escribir y lo borré, pero dice el ancho del impulsor a la salida es 15 milímetros. Y la relación de diámetros es esta. Hay que calcular el diámetro exterior del impulsor, o sea, el diámetro exterior del impulsor, pues ya sabemos que es D2. El caudal, Q, el ancho del impulsor a la entrada, que ya sabemos que es B1, el ángulo beta 1, el rendimiento total de la bomba, que es eta subíndice T. Recuerden que esta letra de rendimiento es eta, o sea, es así como suena, es la letra griega eta. Bueno, muy bien. Aquí recuerden, ¿no? Cuando nos dicen dónde está, déjenme ver. La entrada en los álabes es radial. Acuérdense que al decirnos esto nos están dando 4 datos, básicamente. Nos están diciendo que alfa 1 es 90 grados, nos están diciendo que C1U es 0, nos están diciendo que C1 es igual a C1M y nos están diciendo que W1U es igual a U1. ¿Sí? Que el triángulo de entrada es rectángulo. ¿Sí? Bueno. Una vez que leímos con calma el problema, les digo, yo se los reí aquí rápido, pero si ustedes, o sea, en cualquier caso lo necesitan volver a leer, pues hay que volverlo a leer las veces que sea necesario, ¿no? Bueno. El diámetro interior es de 1, vamos con el inciso A, ¿no? El inciso A nos pregunta el diámetro exterior, y el diámetro exterior es de 2. Bueno. Para empezar a resolverlo, vamos a ver. Este diámetro, o sea, el diámetro exterior, ¿en qué ecuaciones aparece? Yo en la teoría, todas las ecuaciones que les pongo, las que están numeradas, 6.1, 6.2, 6.3, son las importantes. Entonces vayan checando en todas las ecuaciones esas, en cuáles aparece el diámetro 2. Bueno, es en esta de la velocidad tangencial, ahí aparece de 2. En la del caudal, por ahí aparece de 2. Y en el dato que nos dan. Sí. Entonces alguien me puede decir, bueno, de aquí despeje el diámetro, sustitúyalo acá, póngalo allá, póngalo. Primero, a ver, vamos a ver. ¿Cuántas ecuaciones son? 3. 1, 2, 3. ¿Cuántas incógnitas? De todas las variables que aparecen aquí, aquí y aquí, ¿qué conocemos y qué no conocemos? Bueno, U2 no la conocemos. Ahí va una incógnita. El diámetro 1 tampoco lo conocemos, ahí va otra incógnita. El caudal tampoco lo conocemos, ahí va otra incógnita. El ancho a la salida no lo conocemos, conocemos el de la entrada, pero el de la salida no. O bueno, creo que el de la salida sí lo conocemos, pero bueno, y el diámetro 2 no lo conocemos. A lo mejor aquí me equivoqué, ¿no? Este sí lo conocemos. Pero bueno, de todas maneras son 1, 2, 3, 4. Aquí me equivoqué, ¿sí? El ancho del impulsor a la salida es 15 milímetros, o sea, este sí se conoce. ¿Sí? Pero bueno, de todas maneras, ecuaciones son 3 e incógnitas son 4. En cualquier sistema de ecuaciones, mientras haya más incógnitas que ecuaciones,
no vamos a poder resolverlo si yo de aquí despejo una y sustituyo acá, no se va a poder. Necesitamos que el marcador sea igual al menos, 4, 4 o 3, 3. Les digo esto para que ni se quiebren la cabeza. Entonces, si ya vieron que son 3 ecuaciones, si ya vieron que son 4 incógnitas, bueno, ahí déjenlas. Vamos a buscarle de qué manera podemos calcular a lo mejor alguna de estas, U2, a lo mejor D1, sí, o a lo mejor Q, o a lo mejor D2, ¿sí? Bueno, que D2 es la que queremos, ¿no? Bueno, entonces nos olvidamos aquí y vamos a plantear los triángulos, ¿no? Vamos a poner el triángulo de entrada, es entrada radial, sabemos que es el triángulo rectángulo. Conocemos este ángulo alfa 1, que es 90 grados. Conocemos la velocidad meridional, que dicen que es constante, que es 2 metros por segundo. Y creo que nada más. Seguimos buscando, la ecuación del caudal es esta, ¿sí? Nos agarramos estas dos partes. Pi y pi se van. C1m y C2m, por los datos del problema, que es constante la velocidad meridional, se va. Me queda D1b1, ¿sí?, igual a D2b2. Pero como dato del problema sabemos esto, ¿no? Entonces, en lugar de D1, sustituimos y ponemos 0.4 D2. Entonces aquí se va D2 con D2. Y me queda que 0.4 por B1 es igual a B2. De aquí sacamos B1, que no lo teníamos. B1 es el B4 entre 0.4. Aquí está. Esto es el inciso C. A lo mejor todavía no nos sirve esto para resolver el inciso A que está pendiente, pero bueno, ya de pasada resolvimos un inciso, ya avanzamos, ¿sí? Si ustedes observan, el inciso C nos piden el ancho del impulsor a la entrada. Bueno, nos vamos ahora con el triángulo de salida. Del triángulo de salida, ¿qué conocemos? El ángulo beta 2, ¿no?, que es 45 grados, ¿no? Eso nos lo dan de dato. La velocidad meridional, que es constante, y nada más. Entonces, ¿qué cosas podemos calcular? Bueno, aquí con esto y el ángulo podemos calcular W2U, lo calculamos, ¿no? Con la tangente de 45 es cateto opuesto entre cateto adyacente. Despejamos W2U, aquí está. Entonces nos queda que W2U, pues es lógico, ¿no? Si esto es 45 grados, este lado, la altura es igual a la base. Entonces W2U sigue siendo 2 metros por segundo. No nos sirve todavía de mucho. Podemos calcular W2, pero W2 creo que no nos sirve de mucho porque ya tenemos este y este. Podemos calcular W2, pero si no nos piden el triángulo, bueno, pues vamos a dejarlo aquí. A lo mejor después nos sirve este dato para calcular U2. Bueno. Luego, con la ecuación 510, que es la de la altura manométrica, desde el punto de vista de la instalación, que es esta, ¿sí?, concluimos que el dato que nos dan son 15 metros. Esto ahí habría que checar, nada más hay que pensarle. Por ejemplo, dice, fíjense, aquí vamos a checar. El desnivel geodésico entre los depósitos de succión y descarga abiertos a la atmósfera, si son abiertos a la atmósfera, ¿qué quiere decir? Que PZ es 0 porque es la presión atmosférica y PA es 0. Todo este término se me elimina. El desnivel geodésico, ¿cuál es? La diferencia de niveles. ZZ menos ZA. Supongo, bueno, aquí no dice, ¿no? Como están abiertos a la atmósfera son depósitos, y al ser depósitos los puntos Z y A corresponden al nivel del depósito. Entonces, como el nivel es constante, pues las velocidades deben ser también 0. Entonces, fíjense que dice, el desnivel geodésico entre los depósitos de succión y descarga abiertos a la atmósfera, junto con todas las pérdidas de carga exteriores a la bomba,
¿Cuáles son las pérdidas de carga exteriores a la bomba? Pues estas. Son en la tubería de succión y la tubería de descarga. Entonces, el desnivel geodésico junto con todas las pérdidas, ¿a cuánto asciende? A 15 metros. ¿Por qué a 15 metros? Porque lo da de dato. Entonces, aquí tenemos que deducir que este dato que me está dando aquí es la altura manométrica. Teniendo la altura manométrica, pues podría calcular la altura teórica, ¿no? Con la fórmula del rendimiento hidráulico, ¿sí? Porque por ahí creo que el rendimiento hidráulico me lo dan. Déjenme checar. Sí, el rendimiento hidráulico de la bomba es 75%, ahí están los datos, ¿no? Entonces despejamos la H, pasa acá multiplicando y el rendimiento hidráulico pasa dividiendo. Será la altura manométrica y el rendimiento hidráulico. Acuérdense, el rendimiento me lo dan 75%. En las fórmulas el rendimiento nunca se pone en porcentaje, se quita el porcentaje, entonces se divide entre 100 es 0.75. Quiere decir que la altura teórica es, se hace la cuenta, 20 metros. Teniendo la altura teórica nos vamos a la ecuación de Euler, que para bombas con entrada radial es aquí, esto. Pero no conocemos ni U2 ni C2U, pero bueno, las despejamos, ¿no? U2 por C2U sería HG, la G pasa multiplicando. 20 por 9.81, U2 C2U sería esto. Y del triángulo de salida, ¿sí? Déjenme ver, por aquí lo dejé. Ya me hice aquí bolas con los papeles. Del triángulo de salida, aquí aparece C2U y aquí U2. U2, ¿a qué es igual? A C2U más W2U, ¿sí? Entonces, aquí está la fórmula, ¿no? U2 es C2U más W2U. W2U ya lo habíamos sacado que vale 2, entonces aquí está. Entonces en la práctica yo tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? U2C2U es 196.2 y U1C1U es, 196.2, y la otra ecuación es esta que está aquí, ¿no? U2 es igual a C2U más esta que es 2. Entonces tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo resolvemos pues, por el método que queramos, ¿no? Son dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? ¿Cómo le hacemos? Sustituimos la ecuación 2 en 1, ¿sí? En lugar de U2 podemos hacer C2U más 2, igual a C2U, igual a esto. Hacemos aquí la cuenta, C2U al cuadrado, C2U por C2U, C2U al cuadrado, C2U por 2, 2C2U, igual a 196. Pasamos el 196 del otro lado y me queda esta ecuación cuadrática, ¿no? Que la resolvemos por la ecuación de la cuadrática, ¿no? C2U, que es la incógnita, que sería igual, menos B, que sería 2, ¿no? Entonces sería menos 2 más menos la raíz cuadrada de B cuadrada, o sea, 2 al cuadrado, menos 4, eso es de la fórmula A. ¿Cuánto vale A? Esto, 1, C, que vale menos 196.2. Hacemos la cuenta de aquí, menos por menos da más, ¿no? Sacamos esto, la raíz ya me sale 28.09. Entonces finalmente que me queda menos 2 más menos 28.09 entre 2. ¿Qué me sale? Pues aquí sería menos 2 más 28.09, sería 26.09 entre 2, 13.04. El valor negativo pues no tendría significado físico en este problema, ¿sí? Una vez que tenemos C2U, pues calculamos U2, ¿no? ¿Con cuál? Pues con esta ecuación. 13.04 más 2.
y este sería U2. Bueno, pues entonces ya nos vamos, ¿no? Ahora sí ya encontramos lo que nos hacía falta. Recuerdan ustedes, ¿no? Ya calculamos U2. Con U2, pues ya calculamos D2 con esta ecuación, que es de las primeras. Despejamos D2 de aquí, el 60 pasa multiplicando al U2. Sustituimos los datos, U2 es lo que acabamos de sacar, esta ya me lo dan de dato. Y este sería .383 metros el diámetro del impulsor a la salida. Lo convertimos a milímetros, ya está resuelto el inciso A. El caudal, pues obviamente será pi de 2 B2 C2M, pi de 2 que acabamos de sacar, B2 que también ya la sacamos, y C2M que la dan de dato, ¿sí? Y entonces, pues con esto sacamos el caudal, que salía 0.0361 metros cúbicos por segundo o 36 litros por segundo. Con el dato del problema ya calculamos el diámetro 1, ¿sí? Es este. Y con este diámetro, pues calculamos la velocidad tangencial a la entrada, que sería esta. La podríamos haber calculado con la velocidad tangencial a la salida multiplicada por 0.4. Bueno, pues, ¿sí? Y del triángulo de entrada, pues planteamos esto, ¿no? Tangente de beta 1, C1M entre 1. Beta 1 sería, lo despejamos de aquí. Y beta 1 vendría siendo, seguimos los valores, 18.09. Y el rendimiento total, pues simplemente este inciso está muy fácil, ¿no? El rendimiento mecánico, que ya lo teníamos por ahí, creo que de datos, el volumétrico también, y el hidráulico, ¿sí? Simplemente es eso. Muy bien, pues espero que con esto ustedes pues vean los problemas una vez, dos veces, tres veces, las veces que sea necesario. Las dudas váyanlas anotando. Desde la primera vez que vean el problema, anoten la duda que tengan. Si lo ven por segunda vez, tal vez ya la resuelvan o resuelvan las dudas. Si no, la tercera vez que lo vean, la cuarta vez. Y si no, pues ahí está la reunión, la próxima reunión de Classroom. Ahí me la plantean y le damos solución. Muy bien, pues muchas gracias.